Hola, bienvenidos a la tercera clase del curso de programación orientada a objetos. Hoy tenemos una clase práctica muy entretenida en la cual vamos a implementar un diseño que previamente se hizo, una abstracción que previamente se haya realizado. Y para ello vamos a tener que aprender algunos conceptos fundamentales de programación, como por ejemplo cómo se crea una clase, cómo agrego propiedades, cómo agrego métodos o acciones y cómo luego de eso puedo probar esta implementación con datos que me permitan validar si la funcionalidad se está cumpliendo o no. Antes de empezar la clase y empezar la parte de programación es importante que entreguemos un poco de contexto de dónde estamos parados. Cuando el cliente nos entregó estos requisitos, nosotros estábamos en una fase de descubrimiento de lo que el cliente requiere. Esa fase se conoce como la fase de requisitos o algunos le llaman requerimientos, ¿sí? Pero la palabra en español que creo que mejor se adecua es la palabra requisitos. Luego de los requisitos, una vez que termina esa fase, entonces viene la fase del diseño, que es una vez que entendí lo que el cliente quiere, tengo que hacer una abstracción de la realidad para poder empezar a estimar. Luego de que hago entonces esa abstracción y de que hago el diseño, entonces viene la fase de desarrollo e implementación, donde ese diseño se materializa en un programa y luego entonces de que se materializa como un programa, alguien tiene que validar que ese programa es correcto. Esa fase se llama testing. En la fase de testing las personas se aseguran que bajo ciertos escenarios el programa se comporta o el sistema se comporta bajo los parámetros esperados. Y luego entonces de la fase de testing, sí, viene una fase preproductiva en la cual tú ya le presentas el producto al cliente y si es que él lo acepta, entonces ese producto pasa a ser productivo. Así se les llama cuando están ya siendo explotados por el cliente, cuando el cliente ya lo utiliza para poder hacer alguna de sus operaciones diarias. Estas son las distintas fases del software. Es importante que entiendan que durante esta clase nosotros vamos a hacer la transición entre la fase de diseño y la fase de implementación. Lo que vamos a hacer es comentar primero acerca de lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada nosotros dejamos una pregunta planteada acerca del diseño que nosotros hicimos y era que dónde ubicábamos el método que nos permitía saber la cantidad de matriculados y qué debería retornar además este método. Bueno, entonces con la pregunta planteada lo que podemos hacer ahora es mirar el diseño y empezar a darnos cuenta qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, ¿sí? Entonces lo que tenemos es un objeto universidad que tiene un nombre como propiedad y que es de tipo string, tiene un array, una lista, una queue de escuelas, ¿sí? Tiene un conjunto de escuelas dentro de la universidad y además dentro de la universidad se puede calcular el promedio y mediante esta operación va a tener que devolver un número decimal seguramente entre 1 y 7. La universidad agrega escuelas, hay un vínculo débil entre universidad y escuela como objeto tiene un nombre que es de tipo string, tiene carreras que son un conjunto de objetos tipo carrera, tiene un director que es un objeto tipo director y tiene profesores que son un conjunto de objetos tipo profesor. Además, dentro de la escuela también se puede calcular el promedio y esa operación va a tener que devolver un número decimal entre 1 y 7. Escuela agrega carreras, ¿sí? Y la carrera es un objeto que tiene solamente dos propiedades, un nombre que es de tipo string y un conjunto de cursos que están dentro de esa carrera. Y la relación entre carrera y curso es de agregación. Y en un curso lo que nosotros tenemos es que tiene un nombre tipo string, tiene un profesor, que es un objeto tipo profesor, y tiene un conjunto de alumnos. Y el profesor y los alumnos, el curso está compuesto de ellos. ¿Sí? Profesor tiene un nombre que es de tipo string, y el alumno tiene un nombre que es de tipo string y tiene un conjunto de objetos tipo decimal en la propiedad notas y dentro del alumno también se puede ejecutar la operación calcular promedio que también devolvería un decimal. En la clase de director diríamos que es casi una clase que solamente almacena el valor y en la clase de director lo único que tenemos es el nombre. Bueno, ese es el diseño entonces. Lo que nosotros deberíamos preguntarnos ahora es dónde debería ir la operación de obtener la cantidad de matriculados.
Y dado que no tenemos la información estricta del departamento de admisión, ¿sí? La cantidad de matriculados podría calcularse a partir de la cantidad de alumnos que hay en todos los cursos, en todas las carreras y en todas las escuelas de la universidad. Por lo tanto, esa operación igual tendría que hacerse dentro de universidad, y por lo tanto la operación que nosotros andamos buscando, que es calcular la cantidad de matriculados, debería ir en universidad. Ahora, ¿qué valor debería retornar? Está obligado a retornar un número entero, porque no podemos poner un decimal para expresar una cantidad de personas. No puede llegar 0,3 personas o 0,2 personas o un brazo llegar solo a la universidad. No, tiene que llegar siempre un número entero de personas, y por lo tanto es distinto que la operación de calcular promedio, que devolvía un decimal, porque la operación promedio puede darse que dos números enteros realmente promedien un número decimal. Entonces es importante siempre preocuparse de cuál es el valor de retorno, porque el valor de retorno te dice algo acerca de la operación. Bueno, entonces saltemos al Visual Studio, y ahora si nosotros abrimos el Visual Studio vamos a toparnos con la pantalla inicial, en la cual nos va a permitir poder hacer clonar desde un repositorio, o abrir un proyecto o una solución, abrir un fichero local o crear un nuevo proyecto. Vamos a ir por esa opción de crear nuevo proyecto, y aquí entonces vamos a escoger la opción de Console App de .NET Core. Entonces, con esto nosotros estamos escogiendo uno de los tipos de proyectos que hay dentro de la tecnología, ¿sí? Entonces se pueden hacer aplicaciones de consola, pero también se pueden hacer aplicaciones web, se pueden hacer aplicaciones para Windows, etc. Entonces vamos a crear una console app, le vamos a dar siguiente, y ahora tenemos que darle un nombre al proyecto. En este caso le vamos a poner clase 3. Y en la ubicación vamos a poner lo mismo que dijimos en la clase 0 de repaso. Siempre intenten poner una ubicación para que después ustedes puedan recuperar la clase. Entonces mantengan ordenado todo esto. Entonces, si está todo bien, le dan crear, y ahí van a llegar a la primera pantalla del Visual, donde ya se está mostrando el program.cs, que es la clase principal con la que todo parte. Muy bien, estamos entonces en la clase program. Tenemos el primer método, que se llama main, que recibe los parámetros args, que es un arreglo de objetos tipo string. Este método es estático, ya conversaremos de eso más adelante. Por el momento, por favor, confórmense con que este método, el principal, tiene que ser estático. Y entonces dentro del método lo que estamos imprimiendo es un Hello World a través de la consola. Entonces, si están en este momento parados aquí, sería bueno que recordáramos un poco los shortcuts. Tenemos el control F5 para poder ejecutar, tenemos el F5 para empezar una nueva depuración. Y entonces ahora lo que vamos a escoger es el F5 para que veamos lo que ocurre. Entonces, si todo funcionó, deberíamos estar viendo una consola de Visual Studio que dice Hello World. Ok, tenemos entonces el programa, está funcionando, lo acabamos de probar y todo parece estar operando. Por lo tanto, ya podemos con seguridad empezar a trabajar y saber que esto va a funcionar y que va a compilar y que nos está entregando el resultado correcto. Así que vamos a partir por la primera clase. La primera clase se llama Universidad, y Universidad tiene un nombre y tiene un conjunto de escuelas. Vamos a hacer evidente esta implementación dentro de una clase. Estando dentro del programa, entonces lo que tenemos que hacer es ir al Solution Explorer, que lo tienen por lo general a la derecha. Aquellos que tengan el Visual Studio en español lo van a encontrar como el explorador de soluciones. Y entonces dentro de la clase 3 vamos a pinchar con el botón derecho del mouse sobre el proyecto. Aquí nosotros tenemos la solución, y la solución puede tener muchos proyectos. Podemos tener un proyecto de Windows, podemos tener un proyecto web, un proyecto de aplicación de consola. Distintos proyectos son parte de una misma solución. Pero en este caso nosotros solamente tenemos un proyecto, que es la aplicación de consola, que va a ser parte de la solución completa. Entonces tenemos la clase 3,
botón derecho del mouse, nos vamos a add o agregar, en el caso en español. Desde ahora en adelante voy a ocupar solamente en inglés porque mi instancia está en inglés, pero siempre pueden traducir a través de la ayuda de Visual Studio. Entonces tenemos el botón agregar o add, le vamos a dar al final, la opción dice class, y aquí en class entonces nosotros vamos a poner la primera clase que se llama universidad. Cometí un error, así que con control RR se activa el reemplazo, y fíjense que me reemplazó el nombre del archivo, me reemplazó también el nombre de la clase, lo reemplazó en todos lados. Control RR sirve para renombrar. Vamos a declarar esta clase pública para que todos puedan verla. Un poco más adelante nos vamos a cuestionar acerca de los distintos modificadores de acceso que hay dentro de C#, pero solo para adelantarles, tenemos el public, tenemos el protected, tenemos el private, y bueno, cada uno de ellos tiene alguna particularidad. El public lo que dice es que esta clase está disponible para todos, está disponible para todo el mundo, para todo aquel que tenga este ensamblado, que tenga este proyecto, que tenga el proyecto compilado, la solución finalmente que le vamos a entregar al cliente. El cliente desde afuera podría ver esta clase universidad, ¿sí? Luego tenemos la otra modalidad, que es la privada, y en la privada entonces solamente puede acceder los miembros dentro de la misma clase, por ejemplo, ¿sí? Y desde afuera nadie puede ver a los miembros que están declarados con la palabra privada. Vamos a hacer ejemplos de ello, pero lo que es importante que entiendan es que cuando ustedes están declarando algo público es para poder darle visibilidad. Ya entraremos en más detalle en las clases siguientes acerca de cómo estos modificadores de acceso pueden alterar incluso la seguridad del programa. Entonces tenemos la clase universidad y vamos a definir la primera propiedad, que dijimos que era nombre. Hay un shortcut del teclado aquí en Visual Studio para esto, que si ustedes ponen prop y le dan tab, se escribe sola la propiedad. Entonces aquí ahora yo tendría que reemplazar el tipo, le doy tab, y ahora tengo que poner el nombre de la propiedad, que en este caso se llama nombre. Enter. Con eso creamos la primera propiedad. Lo que nosotros tenemos en este momento materializado en el código es eso. Tenemos una clase universidad que dentro tiene un nombre. Ok, entreguémosle ahora entonces el conjunto de escuelas que necesita. Entonces vamos a decir public, y aquí ya tenemos que tomar una decisión. ¿Qué es lo que parece razonable ocupar como estructura de datos? La estructura de datos es la forma en la que el dato se va a guardar, a lo mejor en la memoria o guardar en el disco. Es cómo vamos a estructurar el dato. Este dato puede funcionar como una lista. Una lista es un conjunto enumerado de cosas donde hay un número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Eso es una lista, y la lista tiene ciertas acciones y propiedades. Vamos a hacer uso de algunas de ellas ahora. Así que para declarar una lista en C#, lo que necesitamos es poner la palabra list. Se abre el signo menor que, y dentro de este valor tenemos que poner de qué tipo es la lista que nosotros estamos tratando de hacer. Y la lista en particular que nosotros estamos haciendo es de objetos tipo escuela. El objeto tipo escuela todavía no existe, pero sabemos que va a existir, así que lo vamos a dejar aquí. Entonces se llama escuelas, y ahora get y set. También explicaremos ya para qué el get y el set funciona y cómo es que también lo podemos alterar con algunos modificadores de acceso. No se pongan ansiosos. Bueno, entonces ahí con eso ya tenemos las dos propiedades de la clase universidad, que eran las importantes, y ahora necesitamos establecer los dos métodos importantes que tiene universidad, dejarlos plasmados dentro del código. Entonces los dos métodos de universidad que tenemos que cuestionarnos son el método calcular promedio, que devuelve un decimal y que no recibe ningún parámetro, y el método calcular matriculados, que no recibe ningún parámetro y devuelve un entero. Vamos a escribir estos dos métodos dentro del código C#. Entonces tenemos un método público que retorna un decimal, que se llama calcular promedio, y que no recibe ningún parámetro.
Y el otro método retorna un entero y se llama contar matriculados, le vamos a poner, que parece una mejor palabra ahora, y en este momento no está haciendo nada. Si se fijan, tanto calcular promedio como contar matriculados se están quejando, están poniendo abajo, tal cual como escuela, una especie de subrayado rojo que te indica que hay algo mal. Si tú pones el mouse sobre el error, abajo te va a decir cuál es el error, ¿sí? En particular, calcular promedio y contar matriculados, el problema que tienen es que están diciendo que retornan un decimal y un entero respectivamente, pero ellos no están devolviendo nada. Entonces, nosotros lo que podríamos decir acá, o por ejemplo en el entero, que es más fácil, podríamos decir return 0. Y ahora dejó de quejarse con tan matriculados, porque ahora yo estoy retornando algo. En todos los casos de este método siempre se retorna un valor y siempre es el mismo, siempre es 0, no depende de nada. Ahora, esto no es tan correcto porque el 0 puede ser un valor válido dentro del contexto. Pueden haber efectivamente 0 matriculados en algún momento en la universidad, por lo tanto el valor 0 no lo podemos ocupar para especificar no conozco este valor. Afortunadamente hay una manera de especificar esto y es lanzando una excepción. Una excepción es cuando ocurre algo que no está planeado, que es un error, o algo que tú no te esperabas, y por lo tanto puedes también lanzar excepciones, del mismo modo que puedes capturar excepciones en el contexto superior. Ya hablaremos de eso también en más detalle. Veamos entonces cómo lanzar ahora una excepción. Existe una que se llama Not Implemented Exception, y lo que quiere decir es que este método en realidad no está implementado. ¿Sí? Entonces lo que estamos lanzando una nueva excepción. A quien llame contar matriculados de la clase universidad se le va a lanzar una excepción que es de tipo not implemented para notificarle a quien llamó a esta operación de que esta operación todavía no está implementada. Es maravilloso. Vamos a hacer exactamente lo mismo con calcular promedio. No queremos todavía hacer la implementación. Simplemente lo que queremos dejar en claro es que las operaciones existen y que están escritas tal cual como están en el diagrama de clases. Bueno, ahora escuela se está quejando, y escuela se está quejando porque no existe. Dice el tipo o namespace que llamado escuela no se puede encontrar. Entonces es porque escuela es una clase y todavía no la hemos creado. Vamos al Solution Explorer entonces, botón derecho del mouse, agregar clase, escuela. La vamos a declarar pública para que todos puedan verla. Y escuela, en nuestra implementación, si se fijan, lo que tiene es un nombre. Tiene un conjunto de carreras, que también los vamos a hacer por el momento una lista. Tiene un director. Y tiene profesores. Bueno, la escuela también tiene la operación calcular promedio, que no recibe ningún parámetro y retorna un decimal. Es distinta la operación en el caso de la excepción. Si se fijaron, nosotros aquí no estamos haciendo un return. Lo que estamos haciendo es un throw. Lo que estamos haciendo es lanzar una excepción. No te la estoy retornando, te la estoy lanzando porque no hay una opción para ti. ¿Sí? Bueno, entonces en escuela tenemos ahora la implementación completa, pero de la misma manera que en universidad se está quejando porque hay algunas clases
en particular carrera, director y profesor, que no las conoce, por lo tanto necesita la definición para poder dejar de quejarse. Ahora lo que vamos a hacer es agilizar un poquito las cosas, voy a hacer la implementación completa y ya vamos a discutir los detalles en la medida que se vayan necesitando. Bueno, entonces cargar el nombre de curso, nombre, profesor, alumno, profesor. Ya, vale. Entonces llegamos al punto en el que ya implementamos todo. Si se fijan, el código en este momento refleja exactamente lo que dice el UML. No más, no menos. Exactamente lo mismo. Si nosotros miramos el objeto universidad, en el objeto universidad nosotros leyendo la clase lo que vemos es que tiene dos propiedades, una que se llama nombre, que es de tipo string, una que se llama escuelas, que es una lista de objetos tipo escuela, tiene una operación que se llama calcular promedio, que es de tipo que retorna un decimal, tiene una operación que se llama contar matriculado, que al igual que la anterior no recibe ningún parámetro y retorna un entero. Puedo, mirando el UML o mirando la clase, decir exactamente lo mismo. Este es el real valor del diseño, que en el código se empieza a expresar la realidad del dominio, la realidad del negocio que ustedes están tratando de programar, se empieza a expresar de manera natural en el lenguaje que se ocupa. Bueno, nuestra siguiente iteración, porque como siempre yo le digo, esto es un ejercicio de iterar, Ahora lo que nosotros hicimos, en esta fase lo que acabamos de terminar es la implementación del diseño. Eso significa que ahora viene la fase de desarrollo. Ahora viene realmente la codificación, viene realmente el momento en el que yo calculo el promedio, realmente hago algo, o sea, ejecuto una operación de sumar y después dividir por la cantidad de notas, etc. Así que ahora vamos a empezar la siguiente iteración. Ok, empecemos la última iteración entonces. Si miramos el diagrama, nos vamos a dar cuenta de que hay algunas operaciones que, por ejemplo, en universidad para calcular el promedio requieren de una operación previa, que es calcular el promedio de cada escuela. Si para yo calcular el promedio de la universidad, el promedio de la universidad va a ser el promedio de las escuelas, y los promedios de las escuelas vienen determinados por el promedio de las carreras, y el promedio de las carreras viene determinado por el promedio de los cursos, y el promedio de los cursos viene determinado por el promedio de los alumnos. Y las notas de los alumnos son las que determinan el promedio del alumno, y eso sí lo tenemos, pero todos los demás parecen ser operaciones que se gatillan en cadena. Producto de tener el promedio del alumno, puedo obtener el promedio. Producto de tener el promedio de los alumnos, puedo tener el promedio del curso. Producto de tener los promedios de los cursos, puedo tener el promedio de la carrera, etcétera, hacia arriba. Así que vamos a implementar el primer método, que se llama calcular promedio, en alumno y ahí hacia arriba. Bueno, entonces caímos aquí en la clase universidad, pero a la que tenemos que llegar es a la clase alumno. Y ahora en esta clase entonces vamos a tener que calcular el promedio. Para ello, lo que vamos a hacer es declarar una variable decimal que se va a llamar suma notas, que va a partir con el valor 0, y ahora vamos a hacer un for para recorrer las notas. El for simplemente lo único que dice es que hay una variable de inicio que se llama i y que va a partir con el valor 0, y que mientras i sea menor que notas.count, o sea que la cantidad de notas, tienes que sumarle 1 a i.
Esto se va a ejecutar entonces tantas veces como notas hayan. Y entonces ahora en cada iteración nosotros lo que vamos a decir es suma notas es igual a lo que actualmente hay en la suma de las notas más lo que está en la nota en la posición, en las notas en la posición i. Y por tanto ahora el promedio simplemente se calcula como suma notas dividido en la cantidad de notas, y la cantidad de notas la tengo en notas.count. Ahora, eso yo lo puedo guardar en una variable, pero dado que lo que tengo que retornar en este método es precisamente el decimal de suma de notas dividido por notas.count, es que voy a poner aquí el return. Y fíjense como el calcular promedio dejó de quejarse que le falta la implementación, o sea que le falta la variable de retorno. Muy bien, implementamos en alumno entonces. Y si volvemos entonces a nuestro diagrama, nos vamos a dar cuenta de que curso no tiene el método calcular promedio. Nosotros inicialmente en el diseño no vimos esto como una necesidad y cometimos un error, puesto que nosotros ya dimos el presupuesto de nuestro software, nosotros ya le dijimos a nuestro cliente cuánto va a costar, porque con el diseño inicial nosotros estimamos un valor. Entonces, si el diseño es lo suficientemente bueno, nos va a permitir agregar estas dos nuevas funcionalidades sin agregarle mucho costo adicional al proyecto, mientras que si nuestro diseño es malo, esto va a ser muy costoso y se lo vamos a tener que cargar al cliente. Entonces, pensemos qué es lo que necesito yo para calcular el promedio de un curso. Es simplemente necesito el promedio de cada uno de los alumnos, y eso lo tengo porque lo acabo de hacer. Así que si volvemos al código, entonces nosotros vamos a ir ahora que curso tiene entonces un método público que se llama, que retorna un decimal, y que se llama calcular promedio. Y entonces, este calcular promedio no recibe ningún parámetro, y para calcular entonces el promedio de los alumnos vamos a declarar una variable decimal que se llama suma promedios alumnos, que vamos a partir en el valor 0. Vamos a iterar, entonces vamos a decir for int i igual a 0, mientras i sea menor que la cantidad de alumnos. Entonces, y en cada una de las iteraciones súmale 1 a la variable i. Y lo que vamos a hacer entonces es que a la suma de los promedios de los alumnos, vamos a decir es igual a suma promedio de alumnos más el promedio del alumno que tengo en la posición i. Entonces tengo que ahora calcular su promedio. En este momento, cuando lo que debería decir esto inmediatamente es que yo, para calcular el promedio de un curso, gatillo una acción siguiente en otro objeto que es el alumno, los alumnos. Entonces fíjense que esta operación se compone de muchas operaciones más pequeñas, que es calcular los promedios de cada uno de los alumnos. Este ejemplo nos va a resultar maravilloso para expresar este ejemplo, porque va a ser como un promedioception, ¿sí? Vamos a tener distintos niveles de cálculos de promedio, pero todos van a aprovecharse de ese último cálculo, que es el cálculo del promedio del alumno. Entonces, ahora, tal cual como lo hicimos en alumno, necesitamos retornar la suma de todos los promedios de los alumnos dividido por la cantidad de alumnos para obtener el promedio del curso. Entonces, vamos a decir return suma promedios alumnos dividido por alumnos.count. Perfecto. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora, siguiendo el diagrama, después de curso tendríamos que hacerlo en carrera. Y vamos a poner un pestañazo y va a aparecer ahí. Entonces, lo que tenemos es un método que se llama calcular promedio, que retorna un decimal. Entonces estamos declarando una variable decimal que se llama suma promedio cursos, que estamos inicializando en 0, y después estamos declarando un for con una variable que se llama índice cursos, que es de tipo entero y parte en el valor 0. Mientras el índice de los cursos sea menor que la cantidad de cursos, entonces vamos a sumarle 1 a la variable índice cursos. Entonces ahí lo que estamos diciendo en la siguiente línea, en la 18, es que la suma promedios cursos es igual a lo que está actualmente en los promedios de los cursos más el cálculo del promedio del curso en la posición índice cursos. Y ahí nuevamente entonces carrera está llamando a la operación de curso y curso está llamando a la operación de alumno para calcular el promedio. Ahí vamos en el segundo nivel del sueño.
Y ahora entonces, según el diseño, nosotros tendríamos que hacer esto en escuela. Y entonces en la escuela vamos a hacer una implementación muy similar. En vez de suma promedios cursos, vamos a llamarlo suma promedios carreras. Y ahora tada, ¿vale? Entonces índice y un pestañazo y ¡tax! Ahí está. Entonces lo que tenemos es que tenemos un decimal, suma promedios carreras, que parte en 0, después iteramos por cada una de las carreras y en cada una de las carreras calculamos el promedio y lo sumamos a la suma promedio carreras y después retornamos suma promedio carreras dividido en carreras.count, que debería darnos el promedio de las carreras. Y ahora por fin entonces llegamos al método de universidad, que nos permite saber cuánto es el promedio de la universidad, y el promedio de la universidad viene dado por el promedio de sus escuelas. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner entonces vamos a hacer un pestañazo y ¡tax! Bueno, ahí estamos entonces calculando el promedio de las escuelas. Y el promedio de la escuela entonces finalmente va a ser el promedio de la universidad. Entonces, fíjense cómo universidad llama a escuelas. Escuela llama a carreras. Carrera llama a cursos. Cursos llama a alumnos. Y alumnos calcula la nota ya pura y dura. O sea, él hace una operación con valores directos, valores decimales. Todos los otros calcularon el promedio en base a una operación que tenía que gatillarse en otro lado. O sea, derivaron la responsabilidad en otro objeto. Todas estas conclusiones que estamos sacando van a ser importantes para entender el contexto de la orientación a objetos, ¿sí? El promedio del curso es el promedio de los alumnos. Bueno, ¿y cuál es el promedio de los alumnos? Bueno, aquí en curso a mí no me importa. Se tiene que calcular en cada uno de los alumnos. Hay una relación de responsabilidad aquí. ¿A quién le corresponde hacer qué operación? Eso es muy importante. Al terminar nuestra implementación, entonces nosotros deberíamos tener una clase universidad que puede calcular el promedio. Y para poder probarlo, lo que necesitamos es en el program ahora generar un diseño, o sea, generar una programación que nos permita probar esta implementación. Entonces vamos a hacer var universidad igual a new universidad. Luego vamos a decir universidad punto escuelas, y fíjense esta operación que me va a entregar la lista, me va a entregar la operación add, y aquí yo dentro de este add podría poner una nueva escuela. Vale, vamos a dejarla ahí como variable y la voy a crear un poco más arriba, la voy a crear acá, var escuela es igual a new escuela, y ahora escuela.nombre, por ejemplo, yo podría poner que esta es la escuela de informática y la universidad .nombre ser la U mayor, escuela de informática entonces, y ahora la universidad le vamos a agregar la escuela. Lo otro que necesitamos después es de la escuela necesita carreras, entonces vamos a hacer var carrera igual a new carrera, y entonces y la carrera entonces punto nombre vendría siendo igual a ingeniería civil en computación, por ejemplo.
Y entonces ahora tendríamos que la carrera necesita dentro de cursos. Entonces vamos a crear un curso y este es el new curso. Y el curso.nombre es igual a programación 2 diurno. Podríamos poner el código, pero no me lo sé de memoria. Y después del curso entonces tenemos alumnos. Vamos a decir var alumno 1 es igual a new alumno. Alumno, vamos a poner un alumno porro, ¿vale? Un alumno porro. Entonces el alumno porro es igual a, no sé, yo me imagino que aquí no hay ningún porro en mi curso, así que yo voy a asumir la responsabilidad. Edgardo el porro. Y vamos a tener otro alumno por ahí que es el alumno premium. El nerd, el que le pega al cosido, es igual a new alumno. Entonces el alumno premium punto nombre va a ser Einstein. Muy bien. Bueno, aquí esto se está quejando porque el alumno porro punto nombre no le puedo asignar una variable string, una variable tipo alumno, pero el nombre es un string. Entonces, ahora lo que nosotros podemos decir es que necesitamos algunas notas para poder probar esto. Entonces al alumno porro punto notas le voy a agregar la nota 1.5. Se le agrega el sufijo m para que se entienda que es un decimal. Entonces le vamos a agregar un 1.5, le vamos a agregar un 3 y le vamos a agregar un 3.5. Y en el caso de Einstein, a Einstein nosotros le vamos a agregar notas bastante más generosas. Va a ser el alumno premium punto notas punto add. Y a Einstein le vamos a asignar un 7, un 6 y un 6.5. Bien, maravilloso. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar todo lo que hicimos para arriba. Al curso le voy a agregar los alumnos. Entonces voy a agregar al alumno porro y voy a agregar al alumno premium. Oh. Listo. Y ahora, una vez que los cursos ya tienen los alumnos, el curso lo vamos a agregar a la carrera. Y luego, la carrera tenemos que agregarle a la escuela. Y luego, la universidad agrega a la escuela. Entonces ahora nosotros aquí en la console, en el console.writeLine hello world, nosotros vamos a imprimir el promedio. El promedio de la universidad es... Y entonces aquí vamos a imprimir por pantalla universidad punto calcular promedio. Excelente. Esta es la implementación entonces mínima que nosotros necesitamos. Esto obviamente no va a funcionar y a la primera está muy cerca de funcionar, pero no va a funcionar inmediatamente porque ninguna de las listas fue previamente inicializada dentro de la memoria. Yo tengo que, así como ahora yo, el alumno porro y el alumno premium, yo con esta instrucción de new alumno les reservé una posición de memoria para que ellos pudieran tener ese espacio para poder setear el nombre y todas sus notas dentro.
Yo a notas nunca hice eso en ningún lado. No lo hice en el alumno. Voy a entrar a la clase alumno y se van a dar cuenta que aquí no hay ningún new en ningún lado que me permita haber creado estas notas o haberle reservado el espacio de memoria para guardar esta lista de decimales. Las clases tienen un método importante que es distinto a todos los demás, y el método es importante porque no retorna nada, es distinto a todos los demás y se llama constructor. Con el método del constructor yo lo que hago es obtener una nueva instancia, es como obtener una nueva copia, un nuevo objeto a partir de una clase. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo aquí alumno porro igual a new alumno, lo que estamos haciendo es ocupar el constructor que existe por defecto. Todos los objetos todas las clases tienen un constructor por defecto que es el que no recibe ningún parámetro. Yo puedo, obviamente, escribir mi propio constructor por defecto, y eso es lo que vamos a hacer en el alumno. En el alumno entonces vamos a declarar aquí un constructor por defecto. El constructor es el único método que no tiene un tipo de retorno, porque lo que va a retornar va a ser una nueva instancia de un alumno. Entonces tiene que llamarse igual que la clase, y aquí adentro entonces este código se va a ejecutar cada vez que alguien intente hacer nacer un nuevo alumno. Este código se va a ejecutar, y yo lo que necesito que se haga es que cuando se cree un nuevo alumno se cree el espacio para poder agregar sus notas. Entonces aquí yo voy a decir notas es igual a new lista de decimal. Intenten probar el código fuente sin haber hecho esta modificación aquí. Se van a dar cuenta que van a tener una excepción que va a decir null reference exception, y es porque ustedes van a estar intentando agregar una nueva nota a una lista que viene en null. Entonces, si ustedes ponen la depuración, por ejemplo, en la línea 23 e intentan generar el punto add, se van a dar cuenta que ahí se da el primer error. Bueno, yo los voy a corregir ahora para que no alarguemos más la sesión, así que tanto en alumno como en todas las demás clases voy a agregar lo que necesito. Entonces, en escuela voy a crear un constructor para escuela. Y en este constructor de escuela entonces yo voy a inicializar ambas listas, tanto la de profesores como la de carreras. Entonces carreras es igual a new list de carrera, y con profesor tenemos lo mismo. Profesores es una lista de objetos tipo profesor. Entonces ahora ya como las listas tienen espacio en memoria listo y dispuesto para poder agregar un nuevo elemento, yo ahora desde afuera puedo gatillar la operación add. Así como en alumno tenemos en escuela, entonces tenemos en curso que vamos a crear el constructor curso, y dentro entonces del constructor, que es el único método que no tiene variable de retorno, vamos a crear a los alumnos es igual a new lista de alumno. Creo que no nos hemos paseado aún por carrera, entonces vamos a decir public carrera. Se llama igual que la clase, el constructor siempre, y es el único método que no tiene variable de retorno. Fíjense cómo este método de aquí tiene un decimal, retorna un decimal. Este no está diciendo que retorna nada, porque el objetivo de este método va a ser retornar una nueva carrera. Bueno, entonces aquí vamos a decir cursos es igual a new list de curso. Y ahora creo que el único lugar que todavía nos falta llegar es a universidad, donde en universidad vamos a declarar un constructor que se llama universidad, y entonces este constructor lo que va a hacer es reservarnos la porción de espacio de memoria para las escuelas. Entonces escuelas es igual a new lista de escuela. Perfecto. Muy bien, ahora que ya tenemos todo implementado, vamos a empezar a probar esta implementación
En el programa en particular nosotros ya teníamos información, entonces ya podemos empezar a calcular el promedio. Vamos a poner un punto de interrupción en la línea 9 y vamos a iniciar una nueva depuración con el F5 para que la línea amarilla, que es el program counter, que es donde va exactamente el programa, pare ahí. Maravilloso. Entonces paró en la línea 9 y ahora con el F10 me voy a ir moviendo línea a línea para que podamos ver qué es lo que pasa. Entonces se creó una variable universidad en la memoria y se le asignó el variable el nombre U mayor. Ahora va a pasar lo mismo con escuela y la escuela informática, va a ser lo mismo con carrera y ingeniería civil en computación. Entonces vamos a tener lo mismo con curso. El alumno porro, que soy yo, le vamos a agregar 3 notas. Vamos a hacer un alumno premium y le vamos a poner el nombre de Einstein, le vamos a agregar 3 notas. Y los alumnos los vamos a agregar al curso, y ahora ese curso lo vamos a agregar a la carrera, y ahora esa carrera la vamos a agregar a la escuela, y ahora esa escuela la vamos a agregar a la universidad. Y ahora la universidad, para calcular el promedio, va a gatillar una operación en cadena. Para calcular el promedio de la universidad va a necesitar calcular el promedio de las escuelas. Para calcular el de las escuelas va a necesitar el de las carreras. Para el de las carreras va a necesitar el de los cursos, y el de los cursos va a necesitar el de los alumnos. Por lo tanto, el promedio que nosotros vamos a ver aquí es producto de muchas operaciones en cadena que a nosotros nos costaron nada de tiempo, porque el computador puede hacer esto muchísimo mejor que nosotros. Entonces, si miramos, el resultado de lo que está mostrando en la consola es que el promedio de la universidad es un 4.583333333. Bueno, ya para cerrar la clase, lo que hicimos hoy fue implementar un diseño, materializarlo en código C# en un programa orientado a objetos, y que gatille operaciones en cadena para poder responder las preguntas que se setearon en los requisitos. Es importante que entiendan que esta implementación que nosotros hicimos es una fase siguiente, es la tercera fase. Primero lo que hicimos fue capturar requisitos, después lo que hicimos fue diseñar, y ahora estamos implementando. Y así como implementamos el método para calcular el promedio, ahora necesitamos calcular la cantidad de matriculados. No lo vamos a resolver dentro de la sesión, puesto que ya se volvió muy larga, pero se los dejo como tarea. Seguramente habrá que modificar también, habrá que agregar algunos métodos, porque del mismo modo en que necesitamos calcular el promedio tanto en carrera como en carrera como en curso, tuvimos que agregar los cálculos al promedio. Seguramente vamos a tener que agregar un contar personas dentro de cada uno de ellos para poder llegar a la cantidad de matriculados en la universidad. Se los dejo como tarea para que exploren y para que puedan empezar a soltar los dedos ustedes también. Así que con esto termino la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado, espero que hayan podido hacer la relación entre estos diseños y estas abstracciones que generamos en las primeras clases, y cómo es que ahora a través de este lenguaje nos vamos a comunicar para poder programar de ahora en adelante. Así que eso, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, hasta luego.